Nos habíamos quedado la semana pasada en la determinación de ORs, que es nuestra medida de asociación, en estudios tanto transversales como en estudios de casos y controles. Entonces, hoy vamos a ir ya finalizando esta parte teórica y es importante mencionar que en todas estas medidas de asociación que nosotros vamos a revisar, tanto en razón de momios o ratio, como en riesgo relativo, tenemos que determinar los intervalos de confianza al 95%, porque realmente estos límites son los que nos van a permitir tomar decisiones. Nosotros podemos tener una razón de momios que a lo mejor aparentemente Mi supere la pinta, ¿me unidad o parece esté otra? por debajo de la unidad y que esto nos condiciona a pensar que este puede ser un factor de riesgo o un factor protector, cuando en realidad el intervalo de confianza a lo mejor sí está atravesando la unidad. Entonces, sí es necesario y es muy importante revisar los intervalos de confianza porque es lo que nos va a permitir tomar decisiones clínicas también. Aquí les dejo la fórmula para calcular el intervalo de confianza al 95% de la razón de momios. Si se dan cuenta, es una fórmula pues bastante compleja que tiene varios componentes, pero sabemos que las calculadoras que utilizamos actualmente, las que están disponibles en la web, pues ya nos lo arrojan de manera automática, pero es importante que sepan de dónde viene esta información y prácticamente tiene que ver con lo que está reportado en cada una de las casillas que nosotros establecemos al diseñar nuestra tabla de 2 por 2. Cuando el intervalo de confianza no atraviesa la unidad, ya sea por debajo o por arriba del 1, sabremos entonces con mucha mayor precisión que sí se trata de un factor protector o de un factor de riesgo en particular. Ahora, habíamos también mencionado la semana pasada que hay prácticamente dos maneras en las que nosotros vamos a ir seleccionando a nuestros participantes, específicamente a nuestros casos, y una es a través de la densidad de incidencia y la otra es a través de la incidencia acumulada. Habíamos mencionado que cuando seleccionamos el método que simula la densidad de incidencia, no necesitamos este supuesto de que la enfermedad tenga una prevalencia de menos del 5% y directamente con la razón de momios podríamos estimar el riesgo relativo. Quiere decir que estos dos valores se van a parecer mucho y ese es nuestro objetivo en realidad. Nuestro objetivo es utilizar pues una medida que se parezca lo más posible al riesgo relativo y si cumplimos ciertos supuestos, podemos hacer que esto funcione de mejor forma. Cuando nosotros vamos a decidir utilizar los casos prevalentes, que sería pues la prácticamente incidencia acumulada que nosotros tengamos en un momento determinado, aquí sí tendremos que considerar que nuestra enfermedad es rara y se tendrá que cumplir este supuesto de que la enfermedad tenga una prevalencia de menos del 5%. Entonces ya habíamos empezado a hablar de la selección de los casos, de que pueden ser obtenidos de diferentes maneras, a través de la densidad de incidencia, a través de incidencia acumulada. Pero, ¿qué pasa con nuestros controles? En realidad, el grupo control tiene que estar tomado de la misma población que dio origen a nuestros casos y tienen que ser sujetos que estén en riesgo de presentar el evento de estudio y que si llegan a desarrollar la enfermedad o el desenlace, entonces se tendrían que incluir como casos en este mismo proceso y protocolo de selección. Lo ideal para la disminución en la medida de lo posible de sesgos es que nuestros controles se elijan a través de un muestreo aleatorio simple. ¿Cómo harían ustedes esto? ¿Cómo lograrían cumplir con un muestreo probabilístico, idealmente aleatorio simple, para reducir el riesgo de sesgos al momento de seleccionar nuestra población o nuestra muestra en realidad? ¿Qué opinan? ¿Cómo logramos esto?
tomando personas de la misma población de manera aleatoria. Ujú. Entonces, ustedes tendrían que tener una base de controles, probablemente bastantes más de los que necesitarían para su muestra, y a partir de esa base de controles disponible, a través de un método aleatorio, puede ser un sorteo, alguna página de aleatorización, incluir a los controles que pues realmente al final van a participar en este estudio. Entonces, hay reglas importantes cuando nosotros empezamos a seleccionar a nuestros controles. Lo primero es que deben seleccionarse de la misma base poblacional de esta corte hipotética que nosotros estamos generando y de dónde vienen los casos. Esto nos ayuda, habíamos mencionado la vez pasada, a cumplir estos tres requisitos respecto a los estudios de casos y controles: que haya homogeneidad, que haya simultaneidad y que haya representatividad. Además, deben seleccionarse independientemente de su condición de expuestos o no expuestos. Aquí lo único que nos interesa al momento de hacer la inclusión en el estudio es el estatus de enfermedad o no enfermedad, o cuando los pacientes estén libres del desenlace, podremos incluirlos como controles, pero no vamos nosotros a determinar en ese momento la exposición. Quiere decir, no necesito que mis controles tengan uno sí la exposición y el otro no. Yo los voy a incluir y después investigaré cuál es el estatus de ese factor que estoy determinando. El tercer criterio para poder seleccionar a los participantes en el grupo control y que haya una menor probabilidad de sesgos es que esta selección para los controles tiene que ser proporcional al tiempo que el sujeto está en riesgo de desarrollar el desenlace. Quiere decir entonces que entre más tiempo pase el participante como un sujeto que tiene riesgo de presentar el desenlace, debería tener más posibilidades de poderse incluir en pues mi diseño tal cual está establecido. Después vienen, no deberíamos tener factores de confusión, y aquí entra un apartado muy importante de los estudios de casos y controles, que es el pareamiento o la igualación de atributos. ¿Qué atributos o qué características son las que ustedes han visto que generalmente se parean? La edad, La edad es uno, El ¿cuál otro? el género, el sexo. Sexo, ajá, ¿algún otro que hayan visto en los estudios de casos y controles que hayan revisado? Pues a lo mejor el tiempo de exposición de la enfermedad. Ok, el tiempo de la exposición, quizá eso lo hagamos ya al momento de determinar nuestros antecedentes, ¿no? Porque acuérdense que en este primer momento la exposición no es un factor que me ayude a decidir si incluyo o no a los participantes. Entonces eso lo haré, sí, como parte de mi análisis. Pero a lo mejor sí las comorbilidades, ¿no? Puede ser que si este paciente es hombre, tiene 65 años y además es diabético, yo busque a otro participante que también tenga características similares, que sea hombre, que esté en ese rango de edad y que tenga el antecedente de diabetes. Hay algunos autores que sugieren igualar las características más importantes únicamente, porque si nos vamos al extremo y queremos hacer un pareamiento de que tengan exactamente la misma edad, que tengan, pues que sean mujeres, que tengan diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, y que además tengan el mismo estatus hormonal, pues posiblemente sea muy difícil hacer este pareamiento y los resultados no puedan ser aplicables de forma tan amplia. Entonces ahí nos dicen, realmente necesitamos parear solo los elementos más importantes, y habitualmente son edad, género y comorbilidades, sobre todo aquellas que pudieran impactar en el desenlace que nosotros estamos buscando. Y adicionalmente, la medición de nuestras variables tiene que ser comparable entre los casos y los controles. Esto quiere decir que yo tendré que tener las mismas determinaciones para ambos grupos. Si no tengo esta posibilidad, es muy posible que pues no logre obtener los resultados que necesito, y entonces pues se limitan realmente las características que puedo obtener en un estudio
con este diseño metodológico. ¿De dónde pueden venir los controles? Pueden venir de bases poblacionales, vecindarias, seleccionados de números telefónicos, de familiares, amigos, etcétera. Pero lo más habitual es que vengan de controles hospitalarios, que nosotros al momento de generar la inclusión en nuestro estudio, tomemos pacientes que están en el hospital, pero por un desenlace distinto al que estoy investigando. Recuérdame, por ejemplo, Lina, ¿de qué es tu estudio? El mío es de a un grupo de pacientes, bueno, a las pacientes les vamos a dar un tratamiento de estimulación ovárica para inducción de ovulación. Ok. Y a un grupo les vamos a dar el gol estándar para el disparo de ovulación o para inducirles la ovulación, y al otro le vamos a dar pues el que no es el gol estándar. Ok, Medicamento, para el de inducir la ovulación, y les vamos a medir experimentación. hormonas. Les vamos a Ajá. medir hormonas para, pues sí, evaluar si funcionó o no funcionó. Ok, muy bien. Este Para búsqueda estudio de que vas embarazo. a hacer, me imagino que es un estudio prospectivo, longitudinal, Sí, analítico, por supuesto. ¿Va a ser un ensayo clínico o va a ser una corte? no, un ensayo clínico. Va a ser un ensayo clínico. Ok. Si tú tuvieras todas las condiciones y estos dos métodos para inducir la ovulación ya se utilizaran, podrías decidir en algún momento hipotéticamente hacer un estudio de casos y controles. ¿Cómo lo harías? Si tú dijeras, tengo todo y puedo hacer este estudio eh, con un diseño de casos y controles. ¿Cómo seleccionarías a tus participantes? ¿Quién sería tu grupo de casos y quién sería tu grupo de controles? Pues los controles serían pues todas las pacientes pues que ya se les ha dado el inductor de ovulación para coito programado, porque pues se usa ese medicamento, ¿no? De manera como común. Entonces a lo mejor tendría que buscar que el rango de edad estuvieran similares, y pues obviamente todas son mujeres. Y a lo mejor pues que tuvieran como las mismas características, ¿no? O sea, que no tuvieran cierta patología, ¿no? Por ejemplo, hay mucho hipotiroidismo. A lo mejor que todas tuvieran hipotiroidismo, o que ninguna tuviera. Ok, El a índice de masa ver, corporal. El índice de masa corporal es importante. muy bien. Vamos a ver qué opina. Creo que vi que estaba por acá Milton. ¿Qué opinas, Milton? ¿Cuál sería tu grupo de casos y cuál tu grupo de control? Los casos serían las pacientes, bueno, en esta situación, el fármaco, el experimental, pues, los que estuvieron expuestas a ese fármaco. Y bueno, los controles serían pues la base poblacional que tiene ya en su hospital. Pero los Ok. casos como tal serían los que hubieran estado expuestas a ese fármaco experimental, y bueno, pues ya bajo ciertas circunstancias. Bueno, eso yo creo. A ver, vamos a ver qué opinan los demás. No alcanzo a ver quién más está conectado, entonces no sé si anda Ángeles por acá o José o quién más me falta. Erika y Ángeles, sí están. Sí, a ver, Erika o Ángeles, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería nuestro grupo de casos y cuál nuestro grupo de controles en este ejemplo que nos pone Lina? ¿Qué significa eso? Punto 58. Pues considero que igual como comentó Milton, o sea, los expuestos son los que están expuestos al fármaco que comenta Lina, y los Ujú. controles serían a lo mejor mujeres que no estén recibiendo algún tratamiento. Ok, aquí acuérdense, estamos haciéndola así como lo plantea Lina, tal cual, sí, yo voy a seleccionar a los participantes con base en la exposición, pero si quisiera llevar este diseño a un estudio de casos y controles, no voy a tomar en cuenta la exposición, de hecho yo no, ni siquiera la voy a investigar cuando realice la selección de mis participantes, eso va a ser hasta el final, cuando ya de manera retrospectiva vaya a buscar la exposición. Aquí lo que tendríamos que hacer es, mi grupo control, ¿cuál es tu desenlace, Lina? ¿Qué es lo que quieres ver? Bueno, pues bueno,
evaluar que hayan presentado el pico de hormona luteinizante Exacto. y Básicamente obviamente es que hayan ovulado, ¿no? ajá, que hayan ovulado. Entonces, el pico de hormona luteinizante, entonces a lo mejor, pues yo tendría que agarrar a todas las pacientes que se les dio el control, pues que es la HCG, Ajá. y, y los casos, que serían los que se les dio el nuevo medicamento, pero todos tendrían que tener pues todas las hormonas, o sea, toda la información que se necesita, ¿no? Exacto, todos los tendríamos que evaluar de la misma forma, pero aquí el desenlace es ovulación versus Ujú. no ovulación. Entonces, Ah, los ok. casos serían las pacientes que presentaron ovulación, mientras que los controles, pues tendrían que ser aquellas participantes que no presentaron ovulación. Y ahora sí, de manera retrospectiva, nos iríamos a buscar cuántas de las que ovularon tuvieron el tratamiento estándar que se utiliza habitualmente y cuántas de esas pacientes tuvieron este nuevo medicamento que se está probando. Lo mismo para el grupo control. En el grupo control iríamos a ver cuántas estuvieron expuestas al tratamiento estándar, cuántas estuvieron expuestas a este nuevo tratamiento que se está implementando, ¿no? Pero aquí vamos de manera retrospectiva desde el desenlace hacia nuestra exposición. Entonces es muy importante que esto lo identifiquemos claramente porque es lo que hace la diferencia entre otros diseños metodológicos y el estudio de casos y controles. Eh, si vamos a utilizar la exposición como un criterio para la selección de nuestra muestra, entonces estamos hablando de un estudio de cohorte. Y esta cohorte puede ser prospectiva, puede ser retrospectiva, cuando es un estudio observacional. Si voy a yo tal cual generar una intervención, entonces estamos ante un estudio experimental y de acuerdo a sus características puede ser un ensayo clínico que tenga, que esté controlado, que esté aleatorizado, que esté cegado. Pero la diferencia más importante es la manera en la que yo voy a seleccionar a mis participantes. Entonces, Erika, recuérdanos de qué es tu estudio para ver si podemos hacer este ejercicio también con tu proyecto. Ya son pacientes que tienen deterioro cognitivo, que sería, por ejemplo, el desenlace, y a partir de ahí Ajá, determinar quiénes tienen trombocitopenia y quiénes no, que serían como perfecto. la Entonces, exposición. tus casos serían. Pacientes con deterioro cognitivo. Ah, bueno, los casos serían pacientes que sí tengan trombocitopenia. ¿Qué opinas, Milton? Serían pacientes que tienen deterioro cognitivo y retrospectivamente buscar quiénes de ellos tuvieron trombocitopenia. Exacto, nuestros casos ahorita no nos va a interesar si tuvieron o no trombocitopenia, eso lo vamos a hacer después. Entonces, para la selección de nuestra muestra, los casos son pacientes con deterioro cognitivo, se acabó. Y ya después, ahora sí, en nuestro instrumento de recolección, de manera retrospectiva, buscaremos si se asocia o no trombocitopenia. ¿Cuáles van a ser nuestros controles? Todos los adultos mayores que van a la consulta, ¿no? Adultos mayores, pero que no tengan Que no- deterioro cognitivo. Eso es Ah, muy ok. importante. A lo mejor pueden tener otras cosas, pueden ir a la consulta de geriatría por otro motivo, pero es muy importante que no presenten el desenlace, quiere decir que no tengan deterioro cognitivo en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el pareamiento se tendrá que hacer por lo menos por edad, por sexo y por comorbilidades. Y ojo, a pesar de que hay muchos artículos que dicen que se generó un pareamiento, si no es un pareamiento individual, es difícil asegurar que esto haya sucedido porque muchas veces lo que ocurre es que se cumplen los criterios de representatividad, simultaneidad y homogeneidad, pero no se está haciendo un pareamiento directo. El artículo que pudieron revisar de tarea, ¿qué opinan? ¿Era pareado o no pareado? Sí, estaba pareado. Decía incluso ahí en un párrafo, ¿no? Se Ujú. hizo el pareamiento por las características más importantes. Pero ¿cómo hicieron el análisis? Lo hicieron como lo vimos la sesión pasada con la razón de momios tal cual nosotros la obtuvimos o la hicieron de una manera diferente. Diferente.
¿Cómo la hicieron? Mm. Porque sí, Pues, sí decía, ¿no? Que se buscó que los participantes fueran lo más parecidos posibles, tanto en el grupo de casos como en el grupo de controles. Pero les especificaban qué características fueron las que parearon. pues nada más que tenían esta cepa, tenían cierta cepa, ¿no? Porque si ya le hacían Ajá, otro estudio y era una cepa diferente, los excluían. así No, es. no, Entonces, no decía que que fuera pareado por edad o sexo o comorbilidad, solamente que de los tres hospitales, el que estuviera más cercano el aislamiento de la Cinetobacter baumani al caso, nada más. Eso es. exactamente, ¿no? Decía que se incluyeron participantes que se tuvieran en un momento similar y en un área también cercana, pero no especificaban las características tal cual. Esto es importante porque el análisis que se tiene que hacer es diferente cuando es un estudio pareado y cuando es un estudio no pareado. Entonces recuerden que aquí el objetivo principal de nuestro estudio de casos y controles es estimar el riesgo cuando no podemos hacer un estudio longitudinal, prospectivo, analítico, que nos permita obtener riesgo relativo. Si no puedo hacer una cohorte, si no puedo hacer un ensayo clínico, el estudio de casos y controles es una opción económica, rápida y sobre todo que puedo utilizar para enfermedades raras. Esa es su principal utilidad. Y recuerden, se tienen que cumplir estos tres criterios: representatividad, simultaneidad y homogeneidad. Pero que se cumplan estos tres criterios no quiere decir que el estudio esté pareado. Simplemente quiere decir que yo tengo una mayor posibilidad de que mis casos y mis controles sean lo más parecidos posibles, excepto en el desenlace. Hay varios tipos de estudios de casos y controles. ¿Alguien sabe cuáles son o que me digan uno? ¿Cuál es el que generalmente nos ponen ahí como más frecuentemente? ¿El que es caso o corte? Caso cohorte es uno. ¿Algún otro que recuerden? Entonces tenemos el caso corte, el casos y controles anidado en una cohorte, que es diferente al caso corte, aunque comparten ciertas características, el casos cruzados y tenemos finalmente el caso autocontrol. De todos esos, posiblemente el que más frecuentemente se utiliza es el casos y controles anidado en una cohorte, porque nos permite obtener información antes de que todo el seguimiento que se tiene que hacer para la cohorte termine. Pero pues hay otras opciones. Está el caso autocontrol, que también es relativamente frecuente, y el casos cruzados es cuando nuestra intervención o nuestra exposición, mejor dicho, tiene una duración corta y pues puede, digámoslo así, intercambiarse. Es un poco lo que vemos también en los ensayos clínicos cuando se hacen métodos cruzados, de que primero a un participante se le da cierto medicamento, hay un periodo de lavado y luego se le da otro medicamento a ese mismo participante para ver el efecto que se está generando. En el casos cruzados pasa un poquito lo mismo, se utiliza al mismo sujeto y se ve cómo se va eh, realizando o desencadenando el fenómeno de interés. Entonces, el casos y controles anidado en una cohorte es algo como lo que tienen en pantalla. Estos dibujos, estos gráficos son del estudio, perdón, el artículo de Chest que le subí ahí al Classroom. Entonces, prácticamente nosotros tenemos un grupo inicial que se va a seleccionar de acuerdo a la exposición. Se va siguiendo en el tiempo y conforme pasa el tiempo se van a ir presentando nuestros casos. Entonces, cada caso que va surgiendo en esta corte inicial se toma y se eligen desde 1 hasta 4 controles para poder hacer el análisis estadístico subsecuente y verificar si existe o no existe asociación. En teoría, estos controles que yo estoy seleccionando vienen de la misma cohorte, por lo tanto tienen las mismas características
y yo puedo asegurar estos tres principios que hemos estado revisando con antelación. Entonces, no más de 4 controles por cada caso y tendré que seleccionar esos controles en el momento en el que identifique cada uno de mis casos. Pero ojo, si en algún momento estos participantes que yo seleccioné como controles desarrollan el desenlace, entonces tengo que sacarlos para poderlos estudiar en el grupo que se necesita. Este es el estudio de caso autocontrol donde veo qué ocurrió antes de que el participante tuviera el evento. En este ejemplo, lo que nos dicen es un participante o un paciente que tiene infarto agudo de miocardio el 1 de enero a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es año nuevo, metas nuevas, vida nueva, entonces empieza a hacer ejercicio, pero es un ejercicio muy extenuante y queremos ver si previamente ya había tenido este mismo factor de exposición para nuestro desenlace. Entonces vamos a ver qué pasó el 31 de diciembre a la misma hora y resulta que en ese momento pues el participante no tuvo actividad física intensa, ¿no? Y esa podría ser nuestra exposición. Entonces, casos autocontrol es donde el mismo participante me sirve para identificar si hubo algo que cambió en la rutina que pudiera explicarme el desenlace de interés. Por supuesto que hay muchos sesgos, sobre todo sesgos de selección, sesgos relacionados con información, porque igual que en los estudios transversales, es posible que aquellos participantes que no presentan el desenlace no recuerden todos los antecedentes o las exposiciones de la misma manera que los participantes que sí tienen el desenlace en ese momento. ¿Qué podemos hacer para disminuir esto? Pues primero cumplir con todos los criterios y los requisitos que ya mencionamos para seleccionar nuestros casos, para seleccionar nuestros controles, pero también es importante que se generen análisis apropiados, no nada más el análisis descriptivo, el análisis bivariado, sino que en un momento determinado pues se hagan ajustes que nos permitan disminuir la probabilidad de que los resultados que estamos obteniendo estén pues sesgados a fin de cuentas por alguna razón en particular. Este es el análisis que habíamos visto ya desde la semana, bueno, antepasada, que es un análisis sin pareamiento, donde yo hago mi tabla de 2x2 con mi primera columna participantes que tienen el desenlace, en la segunda columna participantes sin el desenlace, es decir, casos y controles respectivamente. En la primera fila, aquellos que tuvieron la exposición, en la segunda, los que no tuvieron la exposición, y a partir de la fórmula de productos cruzados, que es matemática y epidemiológicamente similar a las otras que hemos revisado, pues obtenemos nuestro OR, donde nuestro parámetro de no diferencia es 1. Eso significaría que la exposición no está asociada al desenlace. Si tenemos razones de momios por arriba de 1, entonces tenemos un factor de riesgo. Y si tenemos una razón de momios por debajo de la unidad, cuando el intervalo de confianza tampoco la atraviesan, entonces hablamos de un factor protector. Pero ¿qué pasa cuando sí tenemos un pareamiento individual? Entonces aquí va a cambiar un poquito la estructura de nuestra tabla de 2x2. Nuestra tabla de 2x2 va a estar dada por estos pares que yo voy a generar. Entonces, ya me aseguré de que mi caso, que es un participante que tiene el desenlace, y mi control, que es un participante que no tiene el desenlace, tengan la misma edad, sean del mismo sexo y tengan las mismas comorbilidades, por lo menos las más importantes. Entonces, ¿qué voy a buscar en esa pareja? Aquí ya lo vamos a hacer por pares o incluso puede ser por más de un control por cada caso, como habíamos visto previamente. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a revisar si mi caso tuvo la exposición o no. Y voy a revisar si mi control tuvo la exposición o no. Entonces, en la casilla A, ¿qué es lo que ven en esta diapositiva? ¿Cómo interpretarían ustedes ahora esta tabla de 2x2? ¿Qué están colocando en cada una de las casillas? Fíjate lo que dice el bullet 2 y 3. Si la gente ve informativa,
¿Dónde estarían nuestros casos y dónde nuestros controles? No importa si hay muchos datos capturados, sino que la cultura no esté relacionada con el proceso. Arriba sería, bueno, en la columna de expuestos y no Ajá. expuestos serían casos, ¿no? Por Ok, eso es en las el- columnas, ahí vamos a tener nuestros casos, muy bien. Y en las filas, los controles. nuestros controles, exacto. Entonces yo voy a tener casos expuestos, casos no expuestos y en las filas controles expuestos y controles no expuestos. ¿Qué voy a colocar en mi casilla? Parejas concordantes, en las que tanto el caso como el control tengan el antecedente de la exposición. ¿Qué voy a colocar en mi casilla D? Participantes concordantes, donde tanto el caso como el control no hayan tenido la exposición. En la casilla B y en la casilla C son las parejas discordantes, que realmente son esas las que me interesan para este análisis en particular. Entonces, en la casilla B voy a tener casos que no tuvieron la exposición, pero controles que sí la presentaron. Y en la casilla C voy a tener casos que tuvieron la exposición, pero controles libres de la exposición. Entonces, ¿ustedes qué esperarían encontrar en la casilla B y en la casilla C? ¿Dónde quisieran tener más pacientes o más bien más número de parejas para que realmente pudieran decir que hay una asociación entre la exposición y el desenlace? Entonces, ¿qué sucedería si de pronto pasan 7 años? ¿Cómo van a estar ¿Qué es lo que me interesa? ¿Que los casos estén que expuestos o no expuestos? presentó el desenlace o dejó de participar en el Están expuestos. Que estén expuestos, ¿no? Y que los controles pues no tuvieran la exposición si realmente quisiera o pudiera yo verificar que hay una asociación. Entonces, de estas casillas, la que más me interesa es este grupo discordante, donde los casos están expuestos, los controles no tuvieron el antecedente de exposición, y compararlo con la otra casilla discordante, que es de casos no expuestos versus controles expuestos. Entonces, vean, así es como quedarían nuestras tablas de 2x2 cuando hago un análisis sin pareamiento, que es el de la imagen A, y cuando hago un análisis con pareamiento individual, que es la tabla que viene abajo. En muchos estudios de casos y controles les dicen que hicieron pareamiento, pero el análisis lo hacen como un análisis individual. La realidad es que puede funcionar, pero idealmente si hacemos este pareamiento uno a uno, sí tendríamos que utilizar la tabla de abajo para poder verificar si tenemos un mayor número de casos discordantes donde en nuestro caso haya tenido la exposición, ¿ok? Entonces vean, en la parte de arriba nuestra tabla de 2x2, en las columnas el desenlace, en las filas de exposición y productos cruzados. Listo, eso ya lo tenemos bien claro. Cuando hacemos el pareamiento individual, entonces con esta tabla donde ponemos nuestros casos y nuestros controles, aquí lo pusieron al revés. La verdad es que nada más hay que tener claro qué es lo que voy a analizar en cada una de nuestras casillas para poder generar nuestro análisis. Entonces aquí nos ponen que van a poner los casos discordantes o las parejas discordantes más bien, donde sí tuvimos la exposición, entre las parejas discordantes donde el control tuvo la exposición. Si lo hacen de esta forma, la casilla que tiene nuestros casos con la exposición y que es discordante es la casilla C, como habíamos visto en la diapositiva también previa, mientras que nuestra casilla discordante, donde los controles tienen la exposición, es la casilla B. Entonces, C entre B es lo que nosotros queremos identificar. ¿Cuál será nuestro parámetro de no diferencia? Y como cero van a estar todos los datos censurados.
independientemente de cuál. ¿O cómo interpreto este Ujú. resultado ahora? Uno, ¿no? Sigue Sí. siendo uno porque uno significaría que tengo el mismo número de casos expuestos que de controles expuestos. Todo lo que esté arriba de uno es factor de riesgo, todo lo que esté por debajo de uno es factor protector. Y bueno, aquí ya para cerrar este diseño metodológico, recuerden que los estudios de casos y controles no nos permiten directamente estudiar causalidad, nos permiten generar hipótesis de estudio que posteriormente se puedan comprobar por otros diseños más robustos. ¿Qué sí nos permiten hacer? Determinar la asociación entre una exposición y un desenlace, y son estudios particularmente útiles cuando el desenlace es poco frecuente, con prevalencias por debajo del 5%, si lo que quiero es utilizar mi densidad de incidencia para recolectar mis casos. Si pretendo utilizar, perdón, incidencia acumulada, si pretendo utilizar densidad de incidencia, no se tiene que cumplir este precepto de que mi prevalencia sea menor al 5%. Ahora, la información me va a decir qué diseño puedo yo utilizar para cumplir mi objetivo. A lo mejor en el caso de Lina no voy a poder utilizar un estudio de casos y controles porque este nuevo fármaco que se va a utilizar todavía no se administra ampliamente a la comunidad, ¿no? Aún es un fármaco que está en estudio, que no se utiliza habitualmente y sería muy difícil tener ya pacientes con o sin el desenlace que tuvieran este antecedente. Entonces, cuando es así, pues tengo que hacer un estudio longitudinal, ya sea experimental o observacional, para identificar qué es lo que está sucediendo. Pero quizá para Erika sí pudiera ser una alternativa, porque ahí ya tengo la información disponible de mis casos, pacientes con deterioro neurológico, de mis controles, pacientes sin deterioro neurológico, y poder buscar de manera retrospectiva qué pacientes o qué participantes tienen la exposición o no de trombocitopenia. Pero recuerden que una de las grandes limitantes del estudio de casos y controles es que no me permite calcular ni la incidencia ni la prevalencia del desenlace. Me va a permitir generar odds tanto de riesgo como odds de exposición, ¿ok? Entonces, bueno, pues prácticamente con eso estaríamos terminando este apartado. A ver, entonces, en este estudio, ¿cuál era el objetivo? Ok, se quitan para el siguiente intervalo, pero en ese primer intervalo no estaba. Pero para el siguiente, esos datos censurados van a tener en cuenta, pusimos de 90 sujetos expuestos, 5 fallecidos. Mortalidad, ¿no? De los pacientes que tenían infección de, ahí se me olvidó la bacteria, Acinetobacter El baumannii. Acinetobacter. ajá, por Pero realmente septicemia o no. el objetivo principal era, como lo dice el título, ver los factores de riesgo y justamente los desenlaces, como nos especifica Lina, sobre todo mortalidad, de infecciones sistémicas causadas por Acinetobacter baumannii. Y nos ponen aquí que es un estudio de casos y controles. ¿Les parece adecuado este diseño metodológico para este objetivo que ellos plantean? Tomamos en cuenta el periodo inmediato del. Yo considero que no, porque como comentábamos, o sea, vamos a encontrar a lo mejor asociación, pero no vamos a identificar la causalidad en el Ok, estudio. entonces primero, una de las limitantes es que no vamos a poder establecer claramente causalidad, porque para eso necesito idealmente estudios longitudinales, prospectivos. Podré intuirla, sí, quizá podré determinar mediante ciertos parámetros si esta asociación que estoy encontrando es causal o no. Respecto a querer identificar los factores de riesgo asociados a este desenlace en particular,
es posible que este diseño me lo permita, porque recuerden que yo puedo estudiar a través de estudios de casos y controles un solo desenlace, pero múltiples factores de riesgo. Esa es una de las ventajas que tenemos con este diseño metodológico. Si, por ejemplo, en el caso de Erika, quisiera ver otros factores, además de la trombocitopenia, asociados a deterioro cognitivo, quizá un estudio de casos y controles se lo podría permitir, porque seleccionaría participantes con deterioro cognitivo, participantes sin deterioro cognitivo, y de manera retrospectiva podría identificar no nada más la trombocitopenia, sino también a lo mejor las comorbilidades, si el paciente tuvo alguna otra exposición, no sé, se me ocurre ahorita eh, fármacos, escolaridad, ¿no? Etcétera. Entonces podría ser un diseño que permitiera identificar múltiples factores de riesgo para un mismo desenlace. Por lo tanto, bueno, posiblemente sí nos ayude. ¿Podemos bajarlo un poquito, Manuel, por favor, para llegar a nuestras tablas de resultados? Entonces ahí, bueno, nos hablan en realidad de cómo seleccionar. Ahí si quieres en esta primera, en el primer flujograma, nos quedamos aquí. Excelente. Entonces, en este primer flujograma nos dicen que ellos identificaron en el periodo de 2009 a 2018 pacientes con infección por Acinetobacter baumannii en 3 hospitales y que de estos se confirmaron algunos por respuesta inflamatoria sistémica y de ahí en total tuvieron pacientes con infección sistémica 49 y 147 que no tuvieron infección sistémica, ¿cierto? Entonces estos eran nuestros casos y estos eran nuestros controles. Ustedes ayúdenme porque como estoy en el celular, la verdad es que veo muy poquito. Entonces si digo algo que no es correcto, me corrigen por favor. Y después de eliminar algunos participantes por ciertas características, incluyeron en total 47 casos que fueron los que tuvieron infección sistémica y 124 que tuvieron pues aparentemente infección localizada. De estos 47 pacientes que ellos eligieron como casos, 26 sobrevivieron y 21 no sobrevivieron. Entonces, este análisis de la supervivencia respecto a los casos es un análisis adicional, porque en realidad la selección no fue a partir de la mortalidad, sino del desarrollo de infección sistémica. Podríamos decir que nuestros casos y nuestros controles tienen que ver con infección sistémica versus sin infección sistémica. ¿Y cuáles fueron las exposiciones que ellos evaluaron? Podemos bajar un poquito a la siguiente tabla, por favor. Entonces, aquí nos ponen edad, sexo, nos hablan de días de estancia hospitalaria, nos ponen también algunas comorbilidades, si tuvieron algún procedimiento como colocación de catéteres, intubación o catéteres urinarios, también nos hablan del sitio de la infección primaria y del tipo de antimicrobiano que eligieron. Pues vamos a partir de esto en los, ya tal vez no nos dé mucho tiempo, bueno, en los 5 minutos que nos quedan, a diseñar nuestra tabla de 2x2. Si me ayudas, Manuel, por favor, a poner aquí una tabla de 2x2, ¿qué pondrían en la primera columna? Porque tengo la mía. No sé cómo poner tablas. No sabemos, bueno, no te preocupes, es que creo que yo tampoco voy a poder. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo en nuestra mente. Si tienen un cuaderno por ahí, váyanlo anotando. Entonces nos dicen cuál de estos factores creen que sea importante. ¿Cuál quieren que analicemos? No siempre les va a calcular la mediana. Y solo el 10% de los El catéter venoso central. Perfecto, que incluso aquí en esta misma tabla ya nos dicen el OR y el valor de P, ¿no? Y aparentemente incluso ajustado es un parámetro significativo. Entonces, nuestro catéter venoso central va a ser la exposición. Ese va a ir en las filas. En la primera fila, justo lo que viene aquí en la tabla,
que serían 18 pacientes que desarrollaron el desenlace, es decir, 18 de nuestros casos con catéter venoso central, 24 de nuestros controles. ¿Y qué pongo en la segunda fila? La mediana es de 25 meses, en comparación con el B, donde la mediana son 9. Y esto se va a complementar. Los que no tuvieron el desenlace. Los que no tuvieron catéter venoso central, venoso que es central. nuestra exposición, ¿sale? Entonces, si tuve 18 casos que sí tuvieron catéter venoso central, ¿cuántos voy a tener que no lo tuvieron? Si tengo en total aquí 47. 29. 29, ¿no? Entonces, en nuestra segunda fila, en la casilla C, lo que yo tendría que poner son 29. Y en la casilla D, ¿cuántos ponemos? 100. 100, perfecto. Entonces, ya con esto, ya habíamos mencionado, no puedo calcular yo la prevalencia, porque aquí, ¿cuántos controles eligieron por cada caso? 3. De 3 a 1, ¿no? Pues, Entonces, mi prevalencia, pues, sería lo que seleccioné yo. Si fuera 1 a 1, pues sería de 50%. Entonces, aquí no puedo calcular prevalencia, no puedo calcular incidencia tampoco. Lo único que puedo calcular son pseudotasas o odds, tanto de riesgo como de exposición. Vamos a sacar nuestro OR o nuestra razón de momios a través de productos cruzados. Entonces, ayúdenme a hacer la operación porque hoy no puedo hacerla con mi celular. Entonces sería nuestra casilla A, que fueron 18, por nuestra casilla D, que eran 100, por 100. entre nuestra casilla B, que son 24, y habíamos dicho que la otra eran 29. Entonces 18 por 100 entre 2.5. 24 por 29. 2.5, perfecto. Entonces, esto nos estaría indicando que, ¿cómo lo interpretamos, Lina? Sí, que tienen 150 veces más, ¿no? Probabilidad de infección, septicemia o de enfermedad sistémica. Ah, ok, pero no sería Que 150, casos, sería 1.5. 1.5. 1.5 veces más o 150%, pero eso es en porcentaje. 150%. Ujú. Ok, sí. Muy bien. Entonces, pero 150% o 1.5 veces más que Riesgo de que Riesgo tengan de ujú, riesgo de infección sistémica. sistémica infección cuando tienen el sistémica. antecedente de colocación de catéter venoso central. Y por supuesto que esto lo tendríamos que corroborar a través de nuestros intervalos de confianza, que aquí sí nos los ponen y nos dicen que el intervalo de confianza va de 1.23 a 5.4, lo cual significa que no atraviesa la unidad y por lo tanto este antecedente sí tiene una asociación con el desenlace que yo estoy investigando. Incluso nos dan el valor de P. ¿Cómo obtuvieron el valor de P? ¿Por qué prueba estadística? Son dos cualitativas dicotómicas. Con sí cuadrado. Chi cuadrada, exacto. Entonces, esto es el valor de P, lo obtuvieron con chi cuadrada. Entonces, aquí ya vemos que este parámetro es estadísticamente significativo. ¿Y qué les parece? ¿Será clínicamente relevante o no? Que un paciente con catéter venoso central tenga pues prácticamente 1.5 más veces y más probabilidades de tener infección sistémica que cuando no tiene catéter venoso central. Sí, claro. pues sí es Es relevante. importante, sí es relevante, ¿no? Entonces esto me diría solo pon catéter venoso central cuando sea indispensable. Muy bien, entonces, bueno, pues ya son 8:15, voy a revisar sus tareas, les dejo comentarios individuales, les pido una disculpa por los inconvenientes de hoy. Y bueno, espero que la siguiente semana ya no tengamos ningún problema para podernos reunir. Que tengan una excelente semana, espero que hayan disfrutado este pequeño lapso vacacional que tuvimos y cualquier duda, pues ahí estamos en contacto a través del chat de WhatsApp o directamente en Classroom.
Nos vemos la semana que entra. Empezaremos a ver estudios de cohorte, los aspectos teóricos. Esta semana no van a tener tarea, ¿vale? Bueno, pues que estén muy bien. Un gusto como siempre. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Nos vemos. De la historia natural de la sociedad y de qué tan frecuente